Ya hice mis pruebas, entonces ya vi que nos escuchamos perfectamente bien, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio. Te mando un abrazo de mi corazón hasta tu corazón. Voy a comenzar para que aprovechemos el tiempo. Sin embargo, si tú quieres suscribirte, si tú quieres compartir la información, si tú quieres compartir el link a tus grupos de WhatsApp, hazlo, hazlo. Te voy a estar muy, muy agradecida de que esta información le pueda llegar a muchísimas más personas. Quiero hablar contigo y antes que nada, presentarme para las personas que no saben quién soy, que no me conocen. Yo nací en la República Dominicana, me llaman Mosc Marrero y yo me dedico a enseñar a las personas a pensar. Y ayer me dijo alguien me dijo, es que es imposible que tú enseñes a alguien a pensar, eso no se aprende. Bueno, es su creencia, yo tengo otros datos. Hace muchos años que me dedico a ayudar a las personas a que puedan cambiar el pensamiento, a que puedan pensar. Hay algo que tienes que tener en mente, ¿ok? Y es que el 2% de las personas piensa. El 2% de las personas piensa. El 3% de las personas creen que piensan. Y el 95% de las personas van a morir antes de pensar. Y estas son estadísticas muy fuertes. Si la mente Si el tema de pensar fuera tan común, si todo el mundo pensara o si fuera algo que no se enseñara, entonces, ¿por qué existen tantos libros que te ayudan a tú fomentar el pensamiento? ¿Por qué existe el libro más vendido en la historia que es Piense y hágase rico? ¿Por qué existe el libro de Los secretos de la mente millonaria? ¿Por qué te dicen que tienes que dominar tu mente, que tienes que dominar tus pensamientos? ¿Verdad? La mente es súper importante, pero ¿cómo funciona? La información que tú vas a escuchar, muy probablemente no la hayas escuchado antes, probablemente no la hayas escuchado nunca, pero es seguro, y yo estoy segurísima al 100%, que si tú hoy comprendes lo que yo te voy a explicar, vas a cambiar mucho en tu vida. Tú eres co-creador. Tú eres co-creador. ¿Qué significa? Todo lo que está en tu vida, tú lo estás creando. Todo lo que está en tu vida, todo lo que tú me menciones en ese instante, tú lo estás creando. Tú creas, atraes desde la mente a través de la conciencia. Nosotros somos conciencia y somos materia. Somos conciencia, somos parte de un todo y somos materia, que es lo que nos divide del todo. Somos las dos partes, pero todo es conciencia, todo es energía, todo es un ser superior, todo es universo, todo es Dios. No sé cómo lo identifiques tú. Dentro de esta conciencia hay estados de conciencia. De hecho, uno de los libros que me gusta mucho, que es El Mentor en mí, habla de estos puntos, de estos 7 niveles de conciencia. El primero es el nivel animalístico y no habla realmente de los animales, sino que habla del comportamiento animal en una persona. En una persona existen estos 7 niveles de conciencia. De hecho, hay personas que han dicho, y yo he escuchado, que nosotros estamos en un tercer mundo de los 7 mundos que son. Y este tercer mundo es el nivel del libre albedrío, porque la mayoría, y no todos, quisieran tener libre albedrío, pero no pueden. Tú y yo somos la única parte de la creación que podemos pensar si queremos. Y no es lo mismo tener actividad mental que tener pensamientos. No es lo mismo. No es lo mismo que tú pienses a que tú tengas actividad mental. Es muy probable que en este momento tú estés teniendo actividad mental, pero tú no estás pensando, me estás escuchando. Y a lo mejor una parte de ti está tratando de interiorizar lo que yo te estoy diciendo. Nosotros somos los únicos, la única parte de la creación que puede pensar. Los animales, por ejemplo, no tienen el libre albedrío.
Los vegetales no tienen libre albedrío. Los árboles, los ríos no tienen libre albedrío. Las piedras no tienen libre albedrío, pero son parte de la conciencia. Están en un estado de conciencia y eso es lo que nos separa. La vibración que hay en el humano, en este ser humano, y la vibración que hay en una piedra, en un animal, es diferente. Eso es lo que nos separa. Que tú puedas ver otras cosas como una mesa es lo que te separa. La mesa es conciencia, tú eres conciencia, pero tú estás en otro nivel. Y tu vibración hace que tú puedas ver la mesa ahí. Bien, es una información muy profunda, es una información que yo comparto en mis clases, que doy a las 5 de la mañana, por cierto. Nosotros tenemos un grupo de estudio de clases privadas donde enseñamos a pensar, nos hacemos conscientes de todo lo que está pasando y aprendemos mediante la autosugestión a nosotros integrar los pensamientos que queremos en nuestras vidas. Tú tomas una piedra de un lugar y la llevas a otro lugar y sigue siendo una piedra. Yo, por ejemplo, tengo algunas. Yo tengo algunas piedras. Yo me traje piedra del Coliseo, del Vaticano, de la Torre Eiffel, de Nueva York. De todos lados tengo una piedrita en mi jardín. Pero cuando yo las pongo todas juntas, todas son piedras. Todas son piedras. Parecen piedras de un mismo lugar. No de donde yo las traje, sino de donde yo estoy en este momento. Los árboles no tienen un libre albedrío. Tú te llevas una semilla de mango de la República Dominicana, la agarras y la traes a México y la siembras y sigue siendo un mango. Aunque tú quieras que esa semilla te dé una piña, no te va a dar una piña, te va a dar un mango. ¿Por qué? Porque su ADN es el de ser un mango. Incluso dentro de las diferentes especies de mango. Si tú agarras un mango manila, no puede ser un mango ataulfo, hablando en términos mexicanos. Si tú agarras un mango vanilejo, no puede ser un mango de teta o una manguita, hablando para los que están en Santo Domingo o los dominicanos que están viendo este video. Es su esencia, es su ADN, la información genética que ellos tienen. ¿Ok? Yo espero que hasta aquí estés comprendiendo lo que yo quiero compartirte hoy. Así como el mango tiene una información, así como la zanahoria tiene una información, el aguacate y cualquier fruta, tú también naces con una información genética. Esta información viene de tus padres y de los padres de tus padres, y de esa misma forma adquieres rasgos físicos y rasgos que adquieres que son emocionales o de comportamiento. Cuando un niño nace, muchas veces le están buscando el parentesco. Luego dicen, ay, se parece a la mamá, se parece al papá, se parece al abuelito, tiene un parentesco como al tío. Bueno, cuando tú naces, no solamente adquieres los rasgos físicos de tu árbol genealógico, también adquieres rasgos emocionales, también adquieres rasgos de comportamiento. A veces nos podemos encontrar con niños que son idénticos a los abuelos, a los tatarabuelos, tanto en el físico como en el comportamiento. Traen esa información de hasta 7 generaciones atrás. Imagínate, si tú te pones a contar 7 generaciones atrás, estás tú, ¿ok? Y detrás de ti están tus padres, que son 2, y sus padres, que son 4, ya son 6. Estamos hablando de que tú tienes aproximadamente hacia atrás unas 500 personas, un poco más, entre 500 y 530. Haz el ejercicio. Esta información que tú traes ahí de todas estas generaciones se guarda como en una cajita de archivos, en esa cajita de Pandora que tienes en la mente. Y a esto le podemos llamar patrones o creencias que vienen desde la concepción. ¿Desde cuándo tú empiezas a tener todos estos patrones y creencias que a manera genética? ¿Desde cuándo lo empiezas a tener? Desde la concepción. Desde ese momento en el que papá y mamá se juntaron y tuvieron esa relación de la cual surgiste tú, desde ese momento que se unió el óvulo
con el esperma y fecundó, desde ese momento tú ya estás teniendo esta información genética, porque el óvulo trae toda la información genética de mamá y el esperma trae toda la información genética de papá. Y cuando se unen y se vuelven uno, naces tú con ambas informaciones. Bien, desde ahí. Una vez que estás en el vientre, entonces empiezas a adquirir más información, pero ahora la adquieres del entorno emocional de tu madre y de tu padre principalmente. Todo lo que pasa afuera de tu madre y de tu padre, todo lo que les afecte emocionalmente, entra en ti, en esa cajita que se está creando en tu mente. Te voy a poner algunos ejemplos. Mamá está embarazada, ¿bien? Y la situación económica no está muy bien. Hay gastos, hay más gastos, papá no está bien, mamá no está bien, porque la situación económica les afecta. A lo mejor en ese momento hay una crisis económica, a lo mejor en ese momento no tienen trabajo, a lo mejor en ese momento el sueldo no alcanza. Hay cierta preocupación. A lo mejor los dos trabajaban, pero ahora mamá ya no trabaja porque está embarazada. Hay muchas formas en las cuales les puede afectar. Creo que ustedes saben cómo puede afectar una falta de dinero, así que no voy a adentrarme en eso. Entonces, papá a lo mejor está de mal humor porque no tiene dinero o porque no está en casa o porque tiene que trabajar o porque tiene que hacer muchos pagos o está triste o está distraído o está frustrado. Mamá a lo mejor está preocupada o se siente sola porque papá no está. Y puedo decirte muchísimos más ejemplos. La familia critica la relación, cuestiona el embarazo, el bebé se siente rechazado, pasan muchas cosas. Podría ponerte millones de ejemplos. Y todo esto va formando heridas emocionales y creencias que nos llevan a cierto patrón de comportamiento. Las heridas más fuertes, que son el rechazo, el abandono, la injusticia, la traición, la humillación, ahí están. Cada vez que tú sientes un rechazo, cada vez que tú sientes un abandono, que probablemente lo sientas de manera consciente, o probablemente solamente sientas tristeza, o probablemente solo sientas angustia, o solo sientas miedo, detrás de todo esto hay una herida. Y esta herida se formó ahí, cuando estabas en el vientre. Nacemos con varias heridas a la vez. En clase nosotros profundizamos un poquito más esta información. Luego naces y tu mente, que está receptiva, que está abierta, sigue almacenando absolutamente todo hasta los 7 años aproximadamente, que es cuando se cierra esta recepción. Los alumnos que tengo y que a lo mejor estén aquí en este momento en el vivo han escuchado esta información. Si para ti es la primera vez y tienes dudas, por favor escríbeme en los comentarios. A partir de los 7 años, a partir de ahí, tú puedes ver un cambio de comportamiento en los niños. Y si tú te fijas detalladamente, cada 7 años el comportamiento humano cambia. Pero bueno, ese es otro tema, sobre todo en las mujeres. Cada 7 años, de lo 1 a los 7 son niños, de los 7 a los 14 empiezan a cambiar, tienen otro comportamiento, incluso ya es la edad en la que están en primaria, pasan muchas cosas. De los 14 en adelante, pues entra la pubertad y el enamoramiento y la independencia, pasan muchas cosas. Observa esto, cada 7 años hay un cambio. Toda la información que tú traes en esta cajita, todo lo que viene a manera genética y todo lo que viene desde el embarazo y los primeros 7 años de vida, es una información que traes grabada en ese archivero que es la mente y entonces las empiezas a experimentar a partir de los 7 años, empiezas a experimentar todo lo que tienes ahí. No creas nada nuevo. Pareciera que es nuevo, pero no es nuevo. Simplemente va cambiando de escenario, pero es lo mismo en otras circunstancias. Las emociones son las mismas en otras circunstancias. Las heridas son las mismas con otras personas, con otro entorno, pero es el mismo. Y entonces a veces
si tú empiezas a hacer un autoanálisis o vas a alguna terapia y te empiezas a conocer, vas a ver que hay ciertos patrones y luego vas a poder detectar que hay patrones que eran también de mamá o de papá. Toda esa información es la que rige tu comportamiento y a su vez es la que crea el entorno en el que vives. Se crea tu autoconcepto o tu autoimagen. Tu autoconcepto o tu autoimagen es todo lo que a ti te rodea, todo lo que te rodea. Tu autoconcepto o tu autoimagen es también tu tope de hasta dónde puedes llegar según tus creencias. ¿Cuánto es el máximo de dinero que puedes ganar? ¿Cuál es el carro que puedes tener? Si es que tienes o no tienes. ¿Cuál es la casa en la que vives? Si es propia o es rentada o con quién vives. El trabajo que tienes, todo es tu autoimagen. Es un tope de hasta dónde puedes llegar. Y por eso luego se repiten los patrones, y por eso luego tienes parejas que son muy similares, y por eso luego tu sueldo es muy similar, no hay tanta variación, a menos que empieces a elevarte en conciencia. Bien, yo espero que hasta aquí tengas un poco de claridad de cómo se crea toda esta información. Ahora que ya tenemos claro un poco estos conceptos, vamos a volver atrás y vamos a hablar de la mente. La mente, esta mente es la que está en todo, ¿ok? Una cosa es la mente, otra cosa es el cuerpo, pero la mente es la que rige el comportamiento del cuerpo y el cuerpo es quien rige todo lo que tiene en el entorno. ¿Cómo funciona la mente? La mente es creadora. Te dije en un inicio que tú eras creador, que tú estás creando todo el tiempo desde la mente. La mente crea, la mente es un taller de magia constante, la fuente de los milagros. Solo que todavía no te das cuenta. Te das cuenta del milagro cuando lo pides conscientemente y se da. Y entonces dices, ahí está el milagro porque yo lo quería, ahí está el milagro porque fue lo que yo pedí, ahí está el milagro, wow, qué magia, gracias Dios. Y entonces dices que fue Dios, cuando en realidad fuiste tú que también eres Dios. La fuente milagrosa es la mente, el taller de Santa es la mente. No sé si has visto caricaturas en donde está el taller de Santa y están construyendo todos los juguetes exactamente como los niños lo quieren. A mí me gusta mucho. Hay una caricatura que me gusta que es Boss Baby o Un jefe en pañales y tiene una versión que es Boss Baby en Navidad y se trata de esto, del taller de Santa. Me gusta mucho. La mente crea, la mente está creando. Tú en este instante estás creando. Esta clase tú la creaste, yo también la creé. Tú la estabas buscando, yo estabas buscando a quien compartirla y aquí estamos. Todo es creación, todo es vibración. En este instante tú y yo estamos vibrando en la misma frecuencia. La mente crea en base a la información que se le ha proporcionado. La mente es tierra fértil. La mente en sí es como una tierra o un jardín en donde toda semilla que tú siembras va a crecer. Toda semilla que tú siembras va a crecer. La mente no dice, esta parte no, porque son flores y a ella no le gustan las flores. O esta no, porque es un árbol que tira mucha hoja. O esta no, porque es una hierbita venenosa. La mente no dice eso. Es una semilla que sembraste, es una semilla que va a germinar. La mente no tiene la capacidad de rechazar. La mente crea. Todo. Por eso yo muchas veces soy muy enfática de que tienes que cuidar lo que estás diciendo, que tienes que cuidar lo que estás decretando en tu vida con tus palabras, que tienes que tener cuidado. Y más adelantito ahorita vas a comprender por qué. La mente es tierra fértil, tú siembras una semilla, ¿qué pasa con la tierra fértil? Crece. La mente es una cuenta de alto rendimiento. Tú le pones un peso y es un peso que va a tener un rendimiento. Tú le pones 100,000 pesos y son 100,000 pesos que va a tener rendimiento. La mente no dice, ay, no, porque este solo es un peso. Ay, este sí, porque es 1,000,000.
no importa. Para la mente es igual. Para la mente es igual. Ahora bien, todos tus pensamientos son semillas. Todos tus pensamientos son semillas. Cuando tú piensas, estás sembrando. Cuando tu pensamiento, que casi siempre genera una emoción y la emoción una vibración, tú estás sembrando. Cuando tú piensas y te emocionas con lo que estás pensando, vibras. Y cuando tú vibras, tú siembras. Siembras. Y entonces crece. Dice Neville Goddard en uno de sus capítulos del Poder de la Conciencia que los pensamientos son la moneda del cielo. Cada pensamiento compra algo en esa tiendita del todo lo puedo, el todo lo hay. A esa tiendita a la que le llamas cielo. Yo le llamo universo, conciencia. Tú todo el tiempo estás sembrando. Todo el tiempo, todo el tiempo. En este momento estás sembrando. Todo el tiempo estás sembrando. Todo el tiempo estás depositando, ya sea desde un estado consciente o inconsciente. ¿Bien? ¿Quedó claro este punto? La mente crea. ¿Y qué es lo que va a crear? Todo lo que le des. ¿Y desde dónde está creando en este instante? Desde la información que se le dio, desde la genética. ¿Y cómo estás creando? De un estado inconsciente. Porque no eres consciente todavía, o tal vez sí, de que tienes este poder de creación. Entonces estás creando sin saber que estás creando. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú no sabes qué estás haciendo? Pues te molestas. Te molestas. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Yo tengo un monitor acá que es independiente a la computadora y el monitor tiene un control remoto. Entonces, hace unos días yo quería empezar mi clase y no encontraba el control remoto. Y entonces yo empecé a buscar y empecé a culpar. Ay, ya me lo cambiaron de lugar y estaba enojada. Y me senté y giré y ¡tas! Estaba el control aquí en el cajoncito debajo. Nadie pudo haberlo movido y ponerlo en el cajón de ahí debajo, a menos que haya sido yo. Y en ese momento dije, y ya andaba yo culpando a todos. Pero fue mi creación, fui yo la que lo moví. ¿Cuántas veces en tu casa mueves algo, no lo encuentras, culpas a otro y luego te haces consciente que fuiste tú? Sí lo has hecho. No siempre lo reconocemos. Por suerte yo no fui a culpar a nadie de manera física, lo hice en mi mente y luego me retracté. De esta misma forma, todo el tiempo estás creando, 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 creando. Y todo lo que tienes a tu alrededor que no te gusta es porque lo creaste desde un estado inconsciente. Y como no eres consciente de que fue tu creación, culpas. ¿A quién culpo? A mamá, a papá, al gobierno, al maestro, al tío, al perrito, al tráfico, al taxi, wherever, a la lluvia, a cualquiera, a lo que sea estás culpando. Y hoy, si eres pobre, es por mamá y papá, porque ellos, fíjate, que hicieron. Y si no te fue bien en la escuela, fue por ese amiguito que siempre te... Y si tú no haces, es porque la pareja, siempre estás buscando afuera. La parte más fuerte de todo el crecimiento, de todo el desarrollo personal, es hacernos consciente de que el único responsable de nuestros resultados somos nosotros. Y probablemente te han dicho, es que tú eres el único resultado, tú eres el único culpable de tus resultados. Y probablemente sea algo que tú digas, ajá, pero ¿cómo? Yo te estoy diciendo cómo en este momento. Lo estás creando desde un punto inconsciente, desde un estado inconsciente. Existe la mente y existen los estados consciente o inconsciente. Todo es un estado de conciencia, un estado de conciencia. Neville Goddard habla mucho de los estados, el estado presente. ¿En qué estado estás tú? ¿Cuál es tu nivel de conciencia hoy? Yo te voy a hablar del estado consciente
y el estado inconsciente. El estado consciente es como su nombre lo indica, el estado que está consciente de todo lo que ya está. Es como dicen, hazte consciente, o es cuando dices, me hice consciente, o es cuando dicen, ay, conscientemente vi, porque estás consciente. O le preguntas algo, si eres consciente de que lo hiciste, o sea, si te diste cuenta de que lo hiciste, si te hiciste consciente. El consciente, como su nombre lo indica, es el estado que está consciente, que está activo de todo lo que ya está. El que está consciente de lo que hay y de lo que no hay afuera. El estado consciente puede ver si tú tienes dinero o no tienes dinero afuera. ¿Ok? Estoy hablando de afuera. El estado consciente es el que ve la crisis, es el que ve los problemas, es el que ve la carencia, la enfermedad. En algunos casos puede ver la abundancia y qué bueno. Es el que ve. El estado consciente es el que ve, es el que escucha. El estado consciente está ligado a los sentidos. Vista es el que siente, es el que siente, es el que puede palpar, es el que puede saborear, es el que ve, es el que escucha. Y es una de las fuentes de creación, el estar consciente a través de los sentidos. Es una de las fuentes de creación. Sin embargo, tú estás utilizando esta fuente de una manera inconsciente, desde un estado inconsciente. Cuando tú le dices a alguien, ay, no seas inconsciente, es como que no está consciente de la situación. Es que lo hizo inconscientemente. Yo tuve la oportunidad, voy a abrir un paréntesis, yo tuve la oportunidad de estar en un proyecto con una de mis mentoras, que ella iba a la cárcel todos los lunes, un lunes con los hombres, un lunes con las mujeres. Y en algunas ocasiones a mí me tocaba ir con ella, o yo decidía ir con ella, no que me tocara, decidía ir con ella. ¿Qué se hacía en esas visitas? Lo que hacíamos era, se impartía yoga, se impartía esta información que te estoy dando del poder de la mente. Y hablando con muchos ahí, te das cuenta de que todo el que está en la cárcel es porque hizo algo desde un estado inconsciente. Cuando alguien roba, lo hace de un estado inconsciente. Cuando alguien asesina, lo hace de un estado inconsciente. De hecho, hay un caso súper fuerte que sucedió en Yucatán, que cuando yo recién llegaba en un ciber eran estos lugares donde tú ibas y había muchas computadoras y te conectabas a internet, ¿no? Cuando todavía no era tan frecuente que todas las casas tuviesen el internet. Entonces, en el ciber, que quedaba muy cerca cuando yo recién llegué, asesinaron a una chica. Y el chico que la asesinó la descuartizó, la metió en una bolsa y la puso en la basura. El grado de inconsciencia: llamó a la basura y dijo que habían dejado algo tirado ahí, un animal muerto, y entonces vino la basura. A él lo agarraron en la terminal de autobuses. Un niño, tenía 17 años, se llama Martín. Luego, yo conozco a Martín en la cárcel cuando ya tenía como 29 o 30, bastante bien, un adulto con hijos, ahí se relacionó, ahí se casó, ha hecho una vida. Y luego él cuenta su historia y fue un momento inconsciente. La chica era una chica que estaba de vacaciones en Yucatán, estaba en el Messenger y los que tuvieron Messenger saben que la manera de agregarte al otro Messenger era con tu correo. Y a mí me sucedió en varias ocasiones que de repente alguien veía mi correo y me agregaba al Messenger. Entonces, él la agrega a ella porque ve su correo, él trabajaba en el ciber, ella fue clienta. Y él la agrega y empiezan a conversar. Luego empiezan a tener conversaciones de temas adolescentes, más hormonales, y ella le siguió el juego, ¿ok? Llegó un momento en el que las hormonas de él se disparan y él cierra y le dice,
pues vamos a hacerlo porque estoy aquí. Y entonces ella se asusta y en el forcejeo cae y se golpea. Y él, y aquí viene algo de lo que te acabo de explicar al inicio, él lo único que hizo fue lo que aprendió en casa. Y en su casa no descuartizaban gente. En su casa eran carniceros y descuartizaban animales. Y entonces él sabía exactamente dónde estaban los ligamentos que él podía cortar, que sabía que no eran hueso. Cuando tú cortas un pollo, no es lo mismo cortarlo en la parte que es más flexible a cortarlo en medio del hueso. Nosotros los humanos también tenemos esto, ¿no? Todas estas extremidades se pueden cortar. Tú cortas acá en la muñeca, cortas acá en el codo, cortas acá en el hombro y puedes descuartizar a una persona. Eso fue lo que él hizo. Pasó. ¿Qué hizo? Lo que sabía hacer, lo que traía en la cajita de Pandora, lo que aprendió, lo que vio en casa, lo que hacían sus papás. Fue la manera rápida de reducir un cuerpo y embolsarlo. Lo hizo de forma inconsciente. Para cuando llegó el consciente, cuando se hizo consciente, cuando llegó a ese estado consciente, ya era tarde. Voy a cerrar el paréntesis de esta historia. Tú siempre estás creando desde un estado inconsciente. Bien, el estado consciente crea de dos formas. Una es a través de los sentidos. A partir de que se cierra el puente de recepción, estamos creando desde la información ingresada, la cual sacamos al exterior y volvemos a reciclar. La sacamos al exterior y la volvemos a reciclar. Y siempre estamos como una fuentecita, como el agua de la pecera que se recicla y se recicla y se recicla. Tú vas a un lugar en donde hay una fuente de agua, una casa o un restaurante, y pareciera que el agua que cae siempre es agua limpia, que es agua nueva. Y no, es el agua de la fuente que está entrando y saliendo, se está reciclando. Tu vida es una vida reciclada. Cambias de escenario, pero es la misma vida. Cambia de persona, pero es la misma vida. Cambias de trabajo, pero es la misma vida. Y si tú te vas a otro país, vas a hacer exactamente lo mismo. Y la única forma en la que tú dejes de atraer ciertas cosas en el otro país es porque empiezas a ver algo distinto y empiezas a crear algo distinto. Mi experiencia. Yo vengo de una familia que es una familia que crecimos con algo de carencia, por no decir pobreza, una madre soltera, varias relaciones fallidas, mucho relajo en el ambiente, mucho alcohol tal vez, hoy en día es mucho más. Pero en aquel entonces para mí era mucho comparándolo al lugar donde yo llegué, que era un lugar súper tranquilo, súper limpio, súper ordenado en el tráfico. Y yo empecé a ver otras cosas. Entonces mi vida empezó a cambiar un poco, porque a manera genética yo ya tenía un patrón. Entonces yo empecé a cambiar ciertas cositas, pero por ejemplo, los resultados en relación a la pareja seguían sucediendo. Seguía atrayendo a mi vida personas que me agredieran física y verbalmente. Y tú dices, pero ¿cómo? Si estoy en México, ahora resulta que todos los hombres son iguales. No, el único común denominador que había entre todos era yo. Cuando yo inicié mi cambio interno hace poco más de 18 años, entonces dejé de atraer este tipo de personas a mi vida. Entonces cambié esa vibración. Tú todo el tiempo estás creando, pero eres inconsciente. Y para cuando te llega el consciente, cuando llegas a ese estado consciente, que no siempre llegan, pero cuando te llega, a lo mejor lo puedes identificar ahorita, porque normalmente sientes algo de culpa o sientes algo de arrepentimiento o dices, ay, no debí de haber hecho esto. A algunos les llega inmediatamente, a otros no. A otros les llega tal vez en una semana o en un mes, o a otros nunca. Esto es algo que es muy
muy profundo y yo espero que tú estés comprendiendo al 100 porque esa es mi intención, que tú lo puedas comprender. Si tú tienes algún comentario, a mí me encantaría que lo pongas ahí. Yo lo voy a leer al final de la clase. Mientras, yo te quiero compartir mi pantalla y te voy a explicar con gráficos todo lo que te acabo de decir para que tú tengas un mayor entendimiento. Bien, yo te voy a explicar cómo es que tú estás creando todo lo que te dije, te lo voy a explicar con un gráfico. A mí no me gustan las diapositivas por muchas razones. Tendría que pasarme toda la vida haciendo diapositivas porque yo doy clases todos los días. Entonces, vamos a ver. Voy a compartirte mi pantalla. Dame un segundo para que yo pueda ver si ya se ve. Un instante, por favor. Comparto mi pantalla. Perfecto. Ahí está mi pantalla. Mm, Vamos a borrar todo esto. O mejor, vamos a agarrar una hoja limpia. Ahí está. Empezando desde el inicio de todo lo que ya te dije. Yo te comenté que tú ya vienes con una programación y que tienes un autoimagen, un autoconcepto, un tope. Aquí te voy a dibujar a ti, ¿ok? Y aquí de este lado voy a dibujar una representación de ti. Este pequeñito que está aquí eres tú hoy en el mundo físico. Este pequeñito eres tú en el mundo físico. Déjame te arreglo la cabeza. Y este es tu entorno. Este punto grande que está aquí, lo voy a poner con color. Este círculo grande que está aquí representa a la mente, ¿ok? Esta es la mente. Cuando tú naces, esta parte de aquí arriba está abierta. Ya después de que tú naces, a mí de repente se me figura como cuando dicen, ay, que el bebé tiene la mollerita abierta. Bueno, esta parte de aquí arriba está abierta y tú todo el tiempo estás captando desde el entorno. Toda la información está entrando, está entrando, está entrando, está entrando. ¿A dónde? A la cajita. A esta cajita donde están los patrones de comportamiento y la creencia. Una vez que tú llegas a los 7 años aproximadamente, este espacio se cierra, ya no entra nada nuevo. Y entonces es donde empieza tu creación personal. Este espacio se cierra y tú empiezas a crear desde, a ver, espérame que se me vuelve a poner todo acá. Estos son dibujos tipo Da Vinci, así que aprovechenlo. Esta parte aquí se cierra y ya no vuelves a crear nada más. Pero tienes aquí tu cajita en donde ya le metimos absolutamente toda la información. Aquí están todos los patrones de comportamiento, todas las creencias y todo. Entonces, tú estás creando desde aquí hacia tu mundo físico. ¿Cómo es que tú estás creando? La mente, como te dije, crea a través de los sentidos. Es una de las fuentes de creación, son dos. Hoy te estoy hablando de una, los sentidos.
para que tú entiendas por qué el patrón se repite y se repite y se repite y se repite. A través de los sentidos, todo lo que tú ves aquí en el mundo externo y te emocionas con eso, vibras con eso, tú lo vuelves a integrar. Entonces te emocionas, vibras y lo vuelves a sacar. Todo lo que tú escuchas, tú lo estás integrando a tu mente. Todas las noticias, la vecina quejumbrosa, el compañero de trabajo que no se calla, todo lo que tú escuchas, todo lo que tú ves en la televisión, en tu entorno, la basura, el desorden, la crisis, la cartera vacía. Cuando tú abres tu cartera y tú ves que la cartera está vacía, entonces tú lo que haces es que te emocionas, ¿verdad? Tú te emocionas, tú en ese instante sientes que no tienes dinero. ¿Y cuál es la emoción? La emoción es la frustración, la emoción es la tristeza, la emoción es el miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lo vuelves a crear y lo vuelves a crear y lo vuelves a crear todo el tiempo. Entonces te la pasas como esta fuentecita que tiene agua aquí en el origen, tiene agua, saca agua, ¿ok? Se emociona y otra vez lo vuelve a meter, mete agua, saca agua, mete agua, saca agua, mete agua, saca agua. Eso es lo que sucede. Ahora, este tú aquí pequeñito, te lo voy a poner en otro espacio. Este tú pequeñito que está encerrado aquí, tiene un entorno y este entorno es tu casa, tu auto, las relaciones, el país en donde vive, el sueldo que tienes. Cualquier cosa que tú quieras poner es tu entorno, es tu autoconcepto, es tu autoimagen. Pero lo que tú deseas está por aquí, en otro nivel de conciencia. Lo voy a hacer más pequeñito, ¿ok? Tú estás aquí y en vez de un círculo te voy a hacer, tú estás aquí en este nivel. Todo lo que tú tienes hoy en día está en este nivel de estas dos líneas por donde tú transitas, vas y vienes. Tu casa, tu carro, tus relaciones, todo, todo, todo está ahí. Pero lo que tú deseas, tus ventas, tus ingresos, tu relación perfecta, todo lo que tú deseas está por aquí, en este nivel de conciencia. Y tú lo logras imaginar, tú lo logras desear, tú de repente tienes el pensamiento de que quieres eso y es como tener la semilla en la mano. La tienes en la mano, pero no la siembras, ¿ok? Porque no tienes el hábito de sembrar, no conoces cómo sembrar y tú estás intentando, te estás esforzando muchísimo y de repente tu vida empieza a cambiar. Ya no es lineal, empiezas a subir, te aumentan 100 pesos en el sueldo, conoces a una persona más bonita, cambias un carro de 2000 a 2001, pero ya estamos en el 2020, ¿no? Sigue siendo viejo tu carro. El carro de 2023 que tú quieres está aquí. Y tú dices, voy por ese carro 2023 y me pongo un súper objetivo, me pongo una meta súper grande. Y empiezas a hacer, a subir, y de repente es como si algo te volviera a bajar, ¡pum! Y algo pasa que caes y vuelves otra vez a iniciar y vuelves a querer subir y vuelves a bajar y vuelves a subir y vuelves a bajar. En cada bajada, tú te emocionas. En cada bajada tú te sientes triste, tú te sientes frustrado, tú te sientes impotente, tú sientes cualquier cosa. Y ese sentimiento hace que la semilla vuelva a entrar y vuelva a salir a darte más de lo mismo. Si tú te emocionaste en el primer punto, aquí, ¿ok? Este fue lo primero, este fue lo primero, te emocionas en esta caída, la vuelves a introducir, vibras con ella, la sacas y me estás creando esta segunda, que es similar, muy similar. Cuando viene la segunda, te vuelves a emocionar
y vuelves a integrarlo todo, vuelves a sacar, y aquí se va formando el famoso patrón de comportamiento, porque entonces vuelves a emocionarte otra vez y la vuelves, y es un cuento de nunca acabar, y vives en ese círculo vicioso. Tú todo el tiempo estás creando a través de los sentidos. Por eso tienes que cuidar lo que ves, por eso tienes que cuidar lo que escuchas, porque todo lo estás interiorizando. Ahora, para tú poder llegar a tus deseos que están por acá, para tú llegar a tus deseos, tú tienes que elevarte en conciencia y tienes que romper esto. Tú tienes que romper esa autoimagen. Musk, pero ¿qué puedo hacer si yo ya tengo mi cajita llena de toda la información que ya me dieron? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Ok? Si yo estoy creando desde un estado inconsciente aquí, ¿cómo yo le puedo meter a esta cajita la información que yo quiero? Hay dos formas para que tú le metas a la cajita la información que tú quieres. Una de ellas es con un impacto fuerte. Voy a dejar de compartir por un segundo. Una de ellas es con un impacto fuerte. Por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente, cuando tiene una gran pérdida, cuando alguien falleció, de repente esa persona como que cambia, como que su estado de conciencia cambia. Esto sucede por el impacto que hubo. Esa es una manera de crear un mundo diferente en ciertos aspectos. Y la otra forma es que lo hagas mediante la autosugestión. Lo que nosotros trabajamos en clases es la autosugestión. Nosotros metemos el pensamiento que nosotros queremos. Y aquí vuelvo al inicio. Yo lo que hago es que enseño a las personas a pensar de manera correcta. Y yo quiero que tú hoy te vayas de aquí pensando en lo que estás pensando. Yo quiero que tú hoy pienses. Tener actividad mental no es pensar. Tener actividad mental no es pensar, no es pensar, ¿ok? Tú estás teniendo actividad mental, pero no estás pensando. Tienes que tener eso en cuenta. Voy a revisar a ver si veo comentarios antes de irnos. Denme un segundito para que yo revise. Tú tienes que saber que tú estás creando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y tienes que hacerlo de una manera consciente, desde un estado consciente, ¿ok? No logro ver aquí los comentarios, déjenme veo un poco más. No sé por qué no me los está mostrando. Tú tienes que tratar de pensar en lo que tú estás pensando. ¿Qué estás pensando? Lo que tú estás pensando en este momento está creando tu vida. Los pensamientos son cosas, los pensamientos son palpables. Esta información seguramente la has escuchado. Los pensamientos se vuelven, por ley de transmutación, en su equivalente físico. Si de repente tú piensas en que te quieres comer un panecito y te emocionas y dices, ay, tengo antojo, y de repente cruza el panadero, no te asombres, es tu creación. Si sales a manejar y ves una panadería, no te asombres, es tu creación. Dicen que las mamás tienen un poder tan grande porque las mamás resulta que cuando ellas dicen que el niño se va a caer, entonces se cae. Las mamás no tienen ningún poder. El poder que tienen es el mismo que tienes tú, en el que ellas se emocionan con algo
porque ellas no ven al niño que se está subiendo a la barda o a la bicicleta o al sillón. Ellas ya se lo imaginaron en el piso, ya se emocionaron, ya les dio miedo. Y al sentir esa emoción con ese pensamiento, ¡pum!, lo creas. Lo creas inmediatamente. Si tú sales a vender, y en una de las pláticas que tuve en Inversión en Acción, yo hablaba de esto. Ya veo los comentarios. Si tú sales a vender y tú estás vibrando con, con que a lo mejor no te compre o con un cliente que ya te dijo que no y te emocionaste con eso. Si un cliente, un prospecto te dice que no y tú te emocionas con eso, tú te frustras, tú, no lo sé, te entristeces. El cliente que viene, el prospecto que viene, también te va a decir que no, porque es la creación. Yo quiero que tú comprendas, es que esta información es súper profunda, esta información es muy, muy amplia. Tú tienes que comprender que todo lo que está afuera ya fue creado. Esta pluma ya fue creada. Primero se creó en la mente, en un pensamiento. Alguien pensó en cómo hacerla, se la imaginó. La otra forma de creación es la imaginación y te voy a hablar de ella en la segunda parte por cuestión de tiempos. Alguien la imaginó y luego la hizo. No primero la hizo y luego la imaginó. Todo lo que está afuera es un pensamiento del cual tú no eres consciente que ya se manifestó. Todo lo que está afuera es una manifestación de tu mente. Por eso aprender a pensar es súper importante. Tú tienes que observar tus pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Nosotros tenemos alrededor de 66,000 pensamientos diarios y el 80% son pensamientos negativos. Por eso les decía al inicio, el 2% piensa, el 3% cree que piensa y el 95% de la humanidad se muere antes de pensar y vive en este tope, con este sube y baja, pero no logra grandes cosas, no tiene grandes resultados, no tiene un salto cuántico. ¿Qué estás pensando en este momento? Si tú le prestas atención a tu mente como una película, tú te vas a dar cuenta que es una super película. Ni Cuarón hubiese hecho una película así, ni Tarantino hubiese hecho una película como la que tienes en tu mente en este momento. Tú tienes que aprender a pensar. Y a mí no me digan de que, ay, es que todos pensamos. No piensas. Tienes actividad mental. No piensas. Cuando tú te dedicas a pensar, entonces tú agarras la semilla y la metes. Pero si tú piensas, pum, metes la semilla y luego la sueltas o dudas, sacas la semilla. Metes la semilla, sacas la semilla, metes la semilla, sacas la semilla. O te da miedito y dejas esa semilla en la mesa. Puede ser la semilla de los frijoles mágicos y no va a pasar nada porque está sobre la mesa, no la sembraste. Tú tienes que aprender a sembrar el pensamiento, tú tienes que aprender a enfocarte en lo que tú quieres y sembrarlo. Mosk, pero yo lo hago. ¿Cuándo? Cuando me levanto, me dedico 5 minutos a hacerlo. Ok. ¿Y qué haces con las otras 23 horas con 55 minutos? ¿Qué haces? Por eso las personas que están enfocadas al 100% en su desarrollo personal no están teniendo muchas relaciones afuera, están dedicadas en pensar, están en su mundo, están creando. Por eso esas personas no le hacen caso al que viene a contar problemas o a la crisis. No existe la crisis, existe en ti, porque viene en una cajita de carencia y eso es lo que estás viendo y esto es lo que estás metiendo y esto es lo que estás sembrando y esto es lo que estás cosechando. Cambia el panorama, empieza a ver otras cosas. La mente piensa en imágenes. La gente piensa en imágenes.
Si yo te digo a ti el Yeti color verde, tú no buscas la palabra Yeti, te imaginas al vaso, ¿ok? O te imaginas al Yeti, al Jedi de Star Wars. Puede ser, cualquiera de los dos. Pero te plantaste una imagen en tu mente en este momento, verde. Si yo te digo a ti la casa de madera amarilla, lo primero que imaginaste fue una casa, luego viste que era de madera, luego le pusiste el color. No viste las palabras. Pensamos en imágenes. Entonces, busca imágenes que te creen pensamientos que tú puedas integrar de lo que tú quieres tener. Y créelo y créalo. ¿Ok? A ver, por aquí me dice tu ahorro inversión pro type. Me dice Caritas. Y me dice Víctor, estoy impactado con la historia que contaste. Sí, es muy fuerte. Actuamos todo el tiempo desde el tema, desde el estado inconsciente. Mucha gente por ahí dice la mente consciente, la mente inconsciente, la mente subconsciente. Yo no digo todo eso, yo tengo mi propia versión, que es la mente. Punto. El estado consciente y el estado inconsciente. Estás creando todo el tiempo. A veces lo haces conscientemente, a veces lo haces inconscientemente. ¿Cuándo lo hago conscientemente? Cuando soy consciente de lo que quiero y se da. Ayer el ingeniero Miguel Aguayo en la plática de ventas decía, pon en tu refri una hojita que diga mi casa o mis 2.800.000 o lo que sea. Pon una imagen, grábate esa imagen. También existe el vision board o este pizarrón de visualización. Pensamos en imágenes, métele imágenes a tu mente de lo que tú quieres. Así estoy yo, ¿qué hago? ¿Cómo estás tú? Cuéntame, ¿cómo estás tú para decirte qué podemos hacer? Blanca Jaro, qué tema tan interesante. ¿Será que la disciplina del yoga es un buen comienzo? Es un buen comienzo la disciplina del yoga, porque la disciplina del yoga va a empezar a calmar la mente, ¿ok? Mediante la respiración vas a empezar a calmar la mente. Pero ojo, la mente nunca se apaga. Cuando calmes la mente, yo te sugiero, cuando estés practicando el yoga, salte, salte como si te elevaras y ves qué está sucediendo en la mente. No los quites los pensamientos, solo conoce tu mente, conoce qué estás pensando. A veces estás pensando en la renta que viene, hoy es día 4 y hay gente que está pensando en la renta del día 30 y eso le está quitando paz, pero ya se la imaginó, ya, y es que no voy a tener para pagar la renta. Desde el día 4 ya dijo que no iba a tener para pagar la renta, ya le dio miedo, ya se emocionó. ¿Saben qué va a pasar el día 30? Que no va a tener el dinero. A lo mejor lo consigue el siguiente, el día primero o el día 2, pero no el 30. Hay gente que se emociona incluso con cosas que pueden pasar mañana. Ay, es que mañana no voy a poder, es que no va a haber. ¿Por qué? Es que yo no puedo porque en mi país hay mucha crisis. ¿Y qué? Para empezar, no es tu país, es el país en el que estás viviendo en este momento. Y segundo, es país de la crisis, es crisis del país, no tuya. En el momento que tú dices, yo estoy en crisis, mi país está en crisis, tú ya la integraste y vas a vivir en crisis. Ayer me decía una persona, es que mi papá es diabético y yo le dije, está atravesando la condición de diabetes y me decía, no, él es diabético. Y le decía, está atravesando la condición de diabetes. No, pero es que sí es diabético. Bueno, no te entiendo. Le digo, es que si tú dices que él es, entonces la enfermedad se queda. Pero si tú dices que la está atravesando, en cualquier momento se va y empieza a tener una vida diferente. Cuando tú dices yo soy, tú te quedas allá, te siembras ahí y aplica para todo. Si tú dices que eres bueno o malo, si dices que eres inteligente o no, si dices que eres pesado o no, si dices que eres lo que sea que eres, te encajas ahí. Si tú dices que eres, no lo sé, pintor, abogado, maestro, consultor, te encajas ahí.
tú lo que tienes que decir, doy consultorías, doy mentorías, ¿ok? Trabajo como abogado. Es una de las cosas que hago. Israel, en mi caso, he observado que me sucede que pienso y digo, ¿qué se sentirá? Y se ha materializado lo que he dicho, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá tener tal cosa? Y llega para que lo sientas. Qué lindo. Empieza a crear cosas lindas, Israel. Mónica Quiroz, gracias, Mosk, así como dice la ciencia de la mente. O sea, la ciencia de la mente, es que la mente es importante. Lo que comentas es ciencia, pero generalmente se piensa es conciencia. Estamos sujetos a varias leyes, entre ellas la ley de causa y efecto. Son muchas leyes y entre ellas hay 7 leyes que son las principales del universo, las 7 leyes principales del universo. Y está la ley de causa y efecto, está la ley de la perpetua transmutación, está la ley de compensación, hay muchas leyes. Sin embargo, no es ciencia, no es ciencia. La ciencia es algo que se estudió y el estudio vino después de la creación. Te ayuda para la gente que es más, por ejemplo, a una persona que hace estadísticas o a un ingeniero o gente que es muy mental, les ayuda mucho a entender esto por medio de la ciencia, por ejemplo, con Joe Dispenza. La física cuántica también te habla un poco de esto, pero en realidad, cuando tú das el brinco y te conectas a la fuente, los resultados son mejores. ¿Alguna lectura que recomiendes? Mira, yo leo mucho, pero todo lo que yo leo va todo sobre una línea. Y esta línea es el conocimiento de la mente, el funcionamiento de la mente, los paradigmas, la palabra, ¿no? En estos días yo les hablaba de la palabra mágica, libros que puedo mostrarte, que puedo tener, pues son muchísimos, psicocibernética que habla, eso quiero que hagan, ahí les va, tarea, busquen psicocibernética aquí en YouTube y escúchenlo, van a comprender muchas cosas de este patrón de comportamiento. Esta cajita, esta programación, este patrón de comportamiento, ese tope, ese autoconcepto, esta autoimagen de la que yo les hablaba, el tú estar ahí, que cuando tú quieres cambiar, como que te regresa. ¿Sí se acuerdan de esa partecita? Tú quieres cambiar y te regresa. Te voy a poner un ejemplo. El avión. El avión tiene un piloto automático. El piloto automático lo que se encarga es de llevarte al lugar que le pusiste allá en el GPS que tiene que llegar, el lugar destino. El GPS también lo hace. Tú le pones al GPS a dónde quieres ir y el GPS te va a marcar una dirección. Si tú agarras por otra calle, va a redireccionar, pero te va a tratar de llevar otra vez a la misma dirección, siempre al mismo punto. Cuando un avión, vamos a decir que el piloto se sale del avión, no se sale del avión, se sale de la cabina de piloto para ir al baño, pero pone el piloto automático. Él está confiado porque el piloto automático va en su curso. Pero mientras él está en el baño y el avión va, viene una turbulencia que baja al avión o lo saca de curso. ¿Qué es lo que hace el piloto automático? Se activa y jala al avión a su curso central, a donde iba. Lo vuelve a jalar. Esa es la programación, esa es toda la información de la cajita. Tú quieres salirte, tú quieres quitarte de la pobreza, tú quieres quitarte ciertos patrones, tú quieres hacer, tú realmente quieres y empiezas a hacerlo y ¡pum! Caes. Piloto automático, psicocibernética. Gracias, Blanca, por pedir la recomendación. Psicocibernética de Maxwell Martz. Psicocibernética, búscalo, está en audiolibro aquí en YouTube y te va a ayudar a comprender este tema. Él no es, él no es psiquiatra ni psicólogo ni nada de esto. Él era un cirujano plástico y él escribió este libro. Bien,
Bueno, yo les mando un súper abrazote. Gracias por estar aquí. Me encanta compartir con ustedes estos temas. Para mí es mucha repetición, para mis alumnos también es repetición, pero la repetición es lo que hace que tú puedas cambiar el comportamiento. Los hábitos no se quitan. Eso que tú estás haciendo, que no te gusta, que quieres cambiar, si tú tratas de eliminarlo, la mente lo que va a hacer es llenar el espacio porque al universo no le gusta el vacío, lo va a llenar. Si quieres vaciar algo, vacía tu cartera. Haz que el dinero fluya y fluya y siempre lo vas a tener contigo. Eh, si tú quieres tener una tele nueva, quita la tele que está. Si tú quieres tener un aire acondicionado nuevo, tienes que quitar el que está. No se puede poner otro en el mismo lugar. Tampoco puedes esperar a tener el dinero de comprarte uno nuevo para entonces quitar el viejo. No se actúa así, ¿ok? Decide, quita, crea el vacío y el universo se va a encargar de llenarlo. Decide lo que tú quieres. Decide lo que tú quieres. No importa lo que tú quieras, no importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque tu creador lo tiene todo, el universo lo tiene todo y le da igual que tú quieras un peso, que tú quieras 10 millones de pesos. Le da exactamente lo mismo. Entonces pide con ganas, pide con creencia, pide con fe. Decide lo que quieres y crea el vacío. Quiero ropa nueva, saco todo lo que no uso, lo regalo, lo vendo, lo pongo allá afuera, que alguien se lo lleve. Dejo el vacío. No vibro desde el miedo de, ay, pero ¿y qué me voy a poner? Y entonces si no llega la ropa rápido, entonces ¿cómo? No vibres con el miedo, porque vas a atraer carencia, ¿ok? Entonces, saca, cambia, bye. Y si tienes alguna duda, déjame un mensaje, mándame un WhatsApp. Yo tengo mis clases desde hace 3 años, me encanta. Actualmente son 3 días, próximamente serán 5 y así sucesivamente. Bien, les mando un abrazo. Les mando un abrazo desde mi corazón. Chao, chao.